Y bueno, amados hermanos, pues vamos a continuar con esta serie de estudios, ¿verdad? Que son de grande bendición, amados hermanos, son de grande bendición para nuestra fortaleza en la fe y en la gracia de Cristo. Y bueno, amados, vamos a hablar este día eh, venimos hablando en la sección número 8 de lo que es ya la madurez, lo que debe ser la madurez, una parte muy difícil. El poder madurar es algo difícil, no imposible, es difícil, necesario, no hay otra forma. No hay otra manera de ser digno de la gracia de Cristo. Hay que madurar, amados hermanos, ser sabios, buscar la fortaleza de la palabra, entender los embates de Satanás, el trato que tiene Dios con cada uno de nosotros, pero sí tener confianza de la victoria que el Señor nos ha dado por medio de su gracia en Cristo Jesús. Y vamos a hablar en este día, en este tema, acerca también de la madurez, y vamos a tocar el tema de el crecimiento. De ese crecimiento importante que habla la palabra. Tenemos que crecer en el Señor, crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios a la estatura de un varón perfecto. Y este es el gran reto, amados hermanos, de la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, la que se ha despojado de las levaduras, de los paradigmas, de la insensatez y de la religiosidad, ¿verdad? Dice la palabra que dice, este pueblo, decía el Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esto, amados, es una realidad. Hay que derrotar eso, hay que echarle ganas y hay que buscar fortalecernos en la gracia del Señor para escapar de la condenación eterna. Bueno, amados hermanos, vamos a leer este texto en Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, vamos a tocar algunos temas por ahí. Primera de Corintios, perdón, algunos versículos, vamos a tocar algunos temas, claro que si nos permite, ¿verdad? Primera de Corintios, amados hermanos, los primeros, capítulo 3, ¿verdad? Versículo 6. Bueno, vamos del 6 al 9, vamos a leer estos tres pasajes y después continuamos con otros textos para la gloria del Señor. Dice la Escritura, 1 Corintios 3, versículo 6, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dice la palabra, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y bueno, amados hermanos, qué importante texto, ¿verdad? Acabamos de leer y es un texto clave. Miren, amados, decíamos en la enseñanza de la una que cuando vayamos a la comparecencia ya no van a importar ritos religiosos, paradigmas religiosos, falsa convicción, sino cuentan verdaderamente los testimonios y las obras de verdad que hayamos efectuado en nuestro corazón delante del Señor. Y esto lamentablemente, cuando no hay una doctrina correcta o no se ha creído en la doctrina correcta, es muy difícil de lograr. Es muy difícil de lograr. Cuando el engaño ha llegado hasta la médula del tuétano, hasta dentro del alma, es cada vez más difícil. La buena noticia es que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Discierne las intenciones. Y nuestras intenciones muchas veces no son las correctas.
Muchas veces son intenciones llenas de soberbia, de orgullo, de maldad, ¿no? Que esa es la palabra, y lamentablemente prolifera el engaño acerca de nosotros mismos, lo que decíamos también en la mañana. Algunos se creen a sí mismos como justos, y este es uno de los engaños más terribles, porque después llegará el día en que se verá que no eran del Señor, sino simplemente tenían su corazón en el mundo, tenían su corazón en las vanaglorias y en sus propios intereses, y seguían al Señor simplemente para servirse de Él y no servirle a Él. Y por eso dice que en cuanto a esto, amados hermanos, no importa el camino por donde hayamos andado. Dice la palabra, yo planté, ¿verdad? Hablando el apóstol Pablo diciendo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, al quien Él quiere como una gracia. El que podamos entender la palabra de Dios y las verdades de Cristo, amados hermanos, solamente puede venir del Señor. Él es el que entrega la gracia o entrega el velo engañoso para creer la mentira acerca de nosotros mismos y ser entregados a la confusión perpetua de la que habla el profeta Daniel en el capítulo 12. Algo que se le reveló a Daniel en los últimos días es que todos resucitaremos y iremos ya sea a la gloria eterna en Cristo Jesús, o los impíos a la confusión perpetua. ¿Qué es esto de la confusión perpetua? Pues que siempre habrá una confusión. Estoy confundido, no sé por qué pasa esto, si yo que soy tan bueno, y por qué me pasan estas cosas a mí, si yo he hecho las cosas bien, y no entiendo por qué, ¿no? Y bueno, esa confusión pasa. El por qué lo mismo, esto y lo otro, bueno, eso pasa porque esta confusión viene por el pecado. ¿Cuál es el pecado? Pues simplemente romper los principios de Dios. Las palabras violentas que salen de nuestra boca, las actitudes necias de nuestro corazón, cuando no tenemos temor de Dios y hacemos locamente, esto trae consecuencias, y esa consecuencia es el separarnos del Señor. Y uno se separa cuando está confundido del camino. Uno pierde el camino, se confunde, ¿será que vaya por acá? ¿Será que vaya por allá? Y de repente se encuentra ya extraviado por la confusión, ¿no? Y Daniel en el capítulo 12 dice la palabra, versículo 2, Daniel capítulo 12, versículo 2, dice la escritura, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Verdad? Pero unos, dice aquí, que serán, vamos a leer el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto de que será libertado el pueblo es cuando el Señor venga y nos liberte de este cuerpo de muerte, amados hermanos, de esta perversa generación que es la que nos ha esclavizado, la que se opone a todo lo que es el Señor. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estaban confundidos en la tierra, estarán confundidos en la vida eterna. Y eso viene del capítulo 9, ¿verdad? En la oración, capítulo 9, versículo 7, la confesión de pecado que hace Daniel de todo el pueblo de Israel. Y dice el versículo 7, tuya es, Señor, Daniel 9, versículo 7. Daniel 9, versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia,
y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Es esa confusión, amados hermanos, ¿verdad? A causa de la rebelión, que es un grande pecado, rebelarse contra el Señor ya es un grande pecado, una grande maldad. Y dice la Escritura, amados hermanos, que esa es la confusión. No sabemos para dónde. Estamos confundidos, ¿será? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Luego nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras pasiones están confundidas porque el diablo está fomentando el humanismo, decíamos en la tarde. El humanismo de que soy inocente, soy víctima, pobre de mí. Decíamos que el inicuo, cuando él venga, va con su carisma, ¿verdad? Hacer que le adoren, porque a muchos les va a hablar según sus propias concupiscencias y les va a decir cosas como que pobrecito de ti, nadie te entiende, nadie te comprende, eres el incomprendido. Y eso será, amados hermanos, un bálsamo engañoso y se van a entregar a él, le van a adorar. Porque lo que realmente nos hace madurar es la exhortación, porque eso nos limpia de nuestra maldad, como ha sido testimonio en la palabra de Dios. Eh, el amor también es esta amonestación que hace el Señor a nuestras vidas, precisamente por su fidelidad. El menospreciarla, como dice, no menospreciar la disciplina, el menospreciarla simplemente es rechazar el amor de Dios. Y el amor lisonjero no cambia a nadie, amados hermanos, no cambia a nadie. Tú puedes lisonjear, no, pobrecito de ti, sí, cierto. ¿Quién te ha ofendido, no? Todas esas situaciones lamentablemente nos confunden acerca de los juicios del Señor, de las cosas que pasan en nuestra vida, de las cuales ya hemos hablado en estas últimas semanas, y entonces uno se confunde a causa de la rebelión, del ensoberbecerse, en estar firme en la soberbia, y pues terminan, dice la palabra, pues alejándose del Señor, ¿verdad? Se van a otro camino, pero ¿a dónde iremos? ¿Verdad? Vamos a ver Juan capítulo 6, ¿verdad? Juan, eh, el capítulo 6, vamos a ver, déjenme llegar ahí, amados hermanos, con paciencia, Juan 5, Juan 6. Perdón. Juan 6, versículo 55, vamos a empezar desde el versículo 55 para ir despacio viendo, a ver qué es lo que dice esta escritura, a ver qué es lo que dice esta palabra, amados hermanos. Es importante entender que debe de haber un crecimiento, como lo veíamos ayer, debe de haber una madurez, quitar la insensatez de nuestro corazón. Tenemos que ser edificados y crecer, amados, y crecer duele, amados. No es algo sencillo y duele en la carne, pero tenemos que estar fortalecidos en nuestra convicción. Aquel que no está fortalecido en su convicción no va a crecer, porque ese crecimiento lo da el Señor. Lo que hace Satanás es alejarnos de la fuente de agua de vida, para que ya no sigamos creciendo, es alejarnos de la savia, cortarnos como las ramas, que eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Satanás logró que ellos fuesen cortados por el pecado, por la tentación, y fueron cortados de alguna manera. El Señor ya tenía preparado un sustituto perfecto del pueblo de Israel, que es el pueblo de Cristo. Ahora nosotros que fuimos injertados para que se glorificara el nombre del Señor, y hay esperanza aún para los que fueron desgajados. Y el Señor pueda vencer la obra de Satanás, que ya la venció en la cruz del Calvario. Es una misericordia, amados hermanos, de nuestro adversario. Versículo 55, el Señor está dando una enseñanza muy importante y dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Eso significaba tomar el pacto nuevo, en una metáfora muy hermosa acerca de su sacrificio.
el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermosa. Era una palabra espiritual muy poderosa que significaba la participación de su padecimiento por fe, claramente, ¿no? Dice, porque como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Los fariseos daban como señal el maná que comieron sus padres, o nuestros padres más bien, cuando salieron de Egipto, como una muestra de la gracia que venía sobre ellos en una manera para ser alimentados. Y esto ellos se jactaban de que habían recibido esa señal y eran herederos de esa promesa, pero el Señor les dice que no es ese maná un argumento para entender que somos hijos de Dios, sino el comer del verdadero maná que descendió del cielo, que es Jesucristo. Él sí es una señal verdadera para entender la gracia y la salvación eterna, es lo que el Señor estaba enseñando. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Esto lo dijo en la sinagoga. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Por qué dura palabra? Porque el Señor estaba diciendo que había que beber su sangre, pero Él lo decía en una parte física, espiritual, palabras espirituales. Pero los judíos lo tomaban de una manera terrenal. Y ese es el problema, amados hermanos, que te dicen algo espiritual y luego lo tomamos como algo terrenal. Tomar lo terrenal por espiritual es una obra de Satanás que viene de la confusión de nuestro pecado. Cuando ya andamos mal, todo lo espiritual lo vemos terrenal. Todo lo espiritual lo empezamos a ver terrenal. Ya no hay un entendimiento sencillo, limpio, puro, sino ya hay una forma carnal de ver las cosas con mala intención, con amargura, con el velo del dolor, el velo del pecado y de la confusión. Y entonces dice, no, dura palabra es esta, ¿quién la puede escuchar? Qué tremendo, ¿cómo me está diciendo que me tome su sangre cuando Moisés prohibió tomar la sangre? Es algo que el Señor aborrece, tomar la sangre de un animal. Ahora, cuanto más la sangre de un hombre, no esto que está enseñando el maestro, es una cosa tremenda, es duro de escuchar. Sus mismos discípulos se volvieron atrás como los arqueros de Efraín, que le hacen un pacto al Señor. Sí, Señor, no voy a estar contigo siempre. Y de repente, ay, ya no vine, ¿no? Yo luego pongo pues el ejemplo del equipo de fútbol, ¿no? Que pues haces un compromiso de jugar 11 contra 11 y el mero día del partido, pues resulta que faltan los amigos que se habían comprometido y terminas jugando 7 contra 11 y obviamente llevas todas las de perder. Así también, qué fácil es dejar en nuestra posición en el Señor y decir, no, es que es dura palabra, no, es que esto me ofende y esto, ¿no? Y dice la Escritura, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Se ofendieron? No, pues claro que se habían ofendido, estaban ofendidos. Y esto es algo terrenal, eso es algo irracional, es una confusión muy grande. Se supone que eran discípulos del Señor y habían estado con Él mucho tiempo y se supone que lo deberían de amar. Pero esto los ofendió y esa ofensa fue la que los hizo confundirse acerca de quién era Jesús y ya no lo veían como el Hijo de Dios, sino lo veían de una manera aborrecible, de una manera ya no como antes. Entonces, ¿por qué cambia esto, amados hermanos? ¿Por qué cambia esto? ¿Por qué tú puedes ver a tu esposa linda, ¿no? Hermosa cuando te dice que sí y luego cuando te dice que no, empieza con su chiripiolca, ya cambia su rostro, ya dices ahora ya no, ya la empieza a aborrecer, igual la esposa, ve al esposo y no, hombre, pues ahora que me está apoyando y no, qué galanazo, y cuando te exhorta, te dice esto no está bien, ya se volvió, le salieron espinos y ya ahora sí es aborrecible, ¿no? Y así pasó con los discípulos, que no podían crecer, porque no había esta confianza en el Señor, no había esa humildad y eso es algo que ellos tenían que entregar al Señor porque ellos seguían ofendiendo por esto que dijo Cristo y el Señor dice,
Esto os ofende. ¿Por qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿te ofende esto? Si, es el hijo, si vieses al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, esto es algo, él estaba diciendo Jesús de sí mismo como Dios. Y efectivamente que Él era la propiciación, el sacrificio del Cordero perfecto. No había falla de esto y esto, pues en vez de entender a los judíos, estaban muy ofendidos. Pues sí, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El pensar en la carne para nada aprovecha más que para robarte, matarte y destruirte, que es lo que quiere Satanás, el adversario, el ladrón. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, que son las palabras de Cristo, tendremos vida, porque las palabras que nos ha hablado el Señor son Espíritu y son vida. Esta palabra que hablamos es Espíritu y es vida. No es palabra hueca, no es palabra lisonjera, no es palabra de hombre, no es teología vana, es Espíritu y es vida. Y esa palabra trae en sí esta reprensión, esta condenación, el desecharla. Lo vimos el otro día, trae consecuencias muy graves. Dijimos que había que ser diligentes. Qué bueno por los que tratamos de ser diligentes en lo que estamos enseñando, lo que estamos viendo. Qué triste por aquellos que toman en poco y hablan pero no viven lo que están escuchando o escuchan y no viven lo que están aprendiendo. Qué tremendo. Dice la palabra, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ese es el problema, la incredulidad. La incredulidad acerca de la vida eterna, amados hermanos. Y esto viene como resultado de unas bases engañosas, torcidas en cuanto a la doctrina de Cristo que aprendimos. Ahora, si aprendimos en otros lugares falsamente, tenemos esperanza porque el crecimiento lo da el Señor. Somos labranza de Dios. Aún el andar en doctrinas falsas, cuando anduvimos muchos años en congregaciones leudadas, tuvimos esperanza porque el que da el crecimiento no es el hombre, es el Señor. Y Él trata con nosotros, y el que hace la llaga también la sana, y el que pone el velo también lo quita, el que ciega los ojos también los abre, amados hermanos. Y el que da el crecimiento es Dios, no el hombre, no ningún ministerio, no ninguna organización. El crecimiento lo da el Señor en una convicción verdadera, cuando entendemos realmente quién es Él, como Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando podemos ver al Señor realmente y podemos entender quiénes somos. Muchos dicen, fíjense, el otro día me ha pasado varias veces que hermanos dicen, están en sus berrinches, están en su pecado y dejan de ir el domingo a la congregación, dejan de ir, no van porque los exhortamos o porque son cachados en su necedad y no pueden soportar esa vergüenza, se confunden y de repente no van a la congregación. Y me he encontrado algunos hermanos, hermano, pues ¿por qué no fue a la congregación? No, es que quería tener un tiempo con el Señor. Ah, quería tener un tiempo con el Señor el día del Señor y pecando contra el Señor. Sí, porque necesito un tiempo de soledad, un tiempo... Bueno, ¿y por qué ese tiempo de soledad no se lo dio cuando andaba en el mundo, cuando andaba viendo las cosas vanas? ¿Por qué no, en vez de andar viendo X o Y videitos, andando en X o Y pasiones, ¿por qué no ahí buscamos un tiempo con el Señor? ¿Por qué buscamos un tiempo con el Señor cuando hay que obedecer al Señor? Eso es la insensatez de la que yo decía. Y luego todavía no falta el hermano que le dice, no, pues yo también, un tiempo hermoso, un día que falté a la congregación y fui a caminar por la playa, rellenarme del Señor. Amados, eso, le digo, eso es un engaño. Eso es un engaño de Satanás. El pensar que haciendo un berrinche, ¿verdad? Y manifestando nada más tu necedad, vas a tener un tiempo con el Señor. Ahora sí, ahora sí. No has tenido un tiempo con el Señor en un mes. Y ahora, en el día que tú debes de servirle al Señor, que debes de estar ahí donde el Señor te puso, se te antoja tener un tiempo con Él para huir de la responsabilidad, simplemente porque no sabes cómo salir de la confusión a causa del pecado. Qué tremendo.
Pero bueno, amados hermanos, esto es algo que sucede y tenemos que entender que sin el Señor no vamos a poder crecer. Y por eso hay que ser humildes, y por eso decíamos el crecer duele, porque hay que morir a la carne y estar ahí donde el Señor nos ha mandado, en la posición donde el Señor nos deja para gloria de su nombre. Luego dice, hay algunos que no creen. Ese es el problema. Hay algunos que pueden jactarse de echarle la culpa, pero el problema es que no creen. No están creyendo, no van a crecer si no están creyendo. No va a haber un crecimiento espiritual si no hay fe, amados hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no va a haber crecimiento espiritual, amados. No hay crecimiento espiritual. Esto es una realidad muy, pero muy grande. Sin fe no hay crecimiento espiritual. Así de fácil. Y para creer hay que luchar, hay que buscar, hay que llamar, hay que tocar, hay que clamar. Dice la Escritura, aquí mismo, dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban a entregar. ¿Quiénes no habían creído y quiénes le iban a entregar? Pues Judas es el que le iba a entregar. ¿Y quiénes no habían creído? Pues esos discípulos, muchos de sus discípulos se fueron. Dice, y Jesús dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Si no le fuere dado del Padre, amados, eso es algo hermoso, importante, y se cumple la palabra que dice, el crecimiento lo da Dios. Pero no pienses que el crecimiento lo va a dar Dios a nuestra manera. El crecimiento lo va a dar Dios a su manera. Esa es la gran diferencia. Cualquiera puede jactarse, no, yo por eso siempre dije, no necesito del hombre, yo y Dios me va a dar el crecimiento, sí, pero a su manera y con esa actitud, mira, ni el hombre ni nadie, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. El soberbio se aparta del Señor. El soberbio da la espalda a Dios. El soberbio ve venir al lobo y corre. Por eso dice la palabra que el asalariado, dice, él está ahí nomás de pintura. Está tratando de servirse del Señor, de sacar beneficio para sí. Que le digan que es muy piadoso, ¿no? Que le digan rabí. Pero a la hora de dar la vida, a la hora de dar la cara, es el primero que corre, es el que huye, y el pastor da la vida por sus ovejas. Es lo que dice la palabra. Y eso es una realidad, amados hermanos, y es una realidad que tiene que venir a nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar preparados, amados hermanos, para todo. Y en estas situaciones el Señor nos ayude, amados. Pero desde que empezó esta contingencia, propusimos en nuestro corazón, yo hablé con mi esposa, le dije, mi cielo, si alguien, Dios no lo quiera, enferma, voy a tener que ir, voy a ir. Porque eso es lo que nos llama el Señor, ese es el trabajo que debe de hacer un pastor. Y los doctores lo hacen, los enfermeros lo hacen, el pastor lo tiene que hacer con más responsabilidad. Y tenemos que ir ahí a orar por los enfermos si fuese el caso. No vamos a ser los primeros que vamos a correr, al contrario, y en eso, oye pastor, pero te vas a contagiar, tú. Bueno, pues yo y mi casa serviremos al Señor, vamos a ver, el Señor sabe de eso, pero así tiene que ser. Eso es lo que manda el Señor. ¿Y a dónde más iremos? Como dice aquí más adelante, ¿dónde iremos? Si el crecimiento lo da Dios, ¿vamos a huir del Señor y a tomar nuestro crecimiento a nuestra propia sabiduría? Apartándonos del Señor, dice aquí, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya, así de fácil. Dejan el pacto, hacen su berrinche, ya no juego, ya me voy de la casa, ya no quiero estar casado contigo y ya, ahí nos vemos. No, amados hermanos, en las buenas y en las malas, y cuánto más al Señor. El Señor no nos pone a servir por capaces, nos pone a servirle porque le creemos, como quiera que sea, amados hermanos. Imagínense, si se tratara de ánimo, ir a trabajar en una empresa, ¿cuánto más al Señor? ¿Verdad? O así le dices a tu patrón, hoy no tengo ganas de ir a trabajar. No le dices así. ¿Cuánto más el Señor? Señor,
aquí está tu siervo, hágase tu voluntad. Tengo que hacer lo que tú me dices. Tengo que andar contigo, porque el único que me da crecimiento eres tú. Y esto lo entendían bien los 12, dice la palabra. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Tal vez también a Pedro le causó lucha lo que escuchó, pero no por eso te vas a alejar. Vas a preguntar, Señor, explícamelo. Pero no va a ser tu berrinche, no te vas a ofender. No vas a empezar ya a ver al Señor con ojos de aborrecimiento porque no te gustó cómo te está exhortando. Y el Señor no se equivoca, amados hermanos, de la forma en que Él nos habla. Y a veces, no, es que esto me ofende, si esto debiera ser así, debiera ser asá. Y es esa incredulidad simplemente porque va en contra de lo que queremos nosotros. Y nosotros tenemos como carne una inercia que no podemos sacar de nosotros. Somos presos de nuestra inercia, de nuestros propios conceptos. Entonces, cuando hay una oposición del Señor a esos conceptos, hay de dos. O nos ensoberbecemos o nos humillamos. El humilde va a decir, no, escucho, me humillo y me arrepiento. El soberbio se va a resistir, se va a herir, se va a lastimar, se va a amargar y se va a ir. Así de sencillo, hermanos. Por eso tenemos que ser sabios y estar entendidos en esta gracia. Dice, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Esta es una fe grande. Hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso, amados hermanos. Qué hermoso que podamos entender esto y servir al Señor, amados hermanos. Qué hermoso es que podamos servir al Señor. Y qué triste que sabemos que el crecimiento lo da Dios y preferimos nuestros propios deleites, lo que nos consuela. A eso sí le dedicamos la vida, nos pasamos las horas, le dedicamos el corazón, y al Señor que nos da la vida no lo hacemos y decimos que somos de Él. Ese es uno de los principales pecados de rebeldía que abra la palabra en el libro de Daniel, y en esta confusión perpetua muchos irán al castigo eterno. Son tiempos ya de madurar, amados hermanos. Ya son tiempos de madurar, de dejar la insensatez. Miren, vamos a ver esto que dice Pablo en 1 Corintios 13 acerca del amor, ¿verdad? 1 Corintios 13. Vamos a ver. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Dice la palabra que qué triste es aquel que supuestamente ya venció el pecado, pero luego se vuelve a enredar en él y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Vamos a verlo eso ahorita, pero dice Corintios 13, 1 Corintios 13, versículo 11, amados hermanos. 1 Corintios 13, versículo 11, ¿verdad? Cuando yo era niño, 1 Corintios 13, 11, ¿verdad? Vamos a dar un tiempecito para que lleguen ahí con su app, ¿verdad? O con sus Biblias. Amados, tengan Biblias de papel, nunca las dejen porque van a hacernos mucha falta en los tiempos venideros. Y además en tu Biblia de papel nadie te la puede quitar con un clic de una computadora, ¿verdad? Las apps así un día de repente van a decir, no se puede descargar tu app o ya no funciona porque las van a prohibir. Pero mientras tengamos nuestra Biblia de hojita, ¿verdad? En tinta impresa, gloria a Dios. Ahora si la tenemos en nuestro corazón, pues nadie te la va a poder arrebatar nunca. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como un niño. ¿Cómo juzga un niño? Con inmadurez, con insensatez, con sus pasiones, se ofende, todo llora, todo grita, solo busca en él, busca lo suyo, quiere su comodidad, quiere jugar, no le interesa nada, no sabe, llora, no tiene su juguete, llora, no le das de comer lo que quiere, llora. Y esos son sus juicios sencillos de lo que él quiere y así de fácil.
para hacerle comprender, mira, hijito, pues tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo. Pero dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé de ser niño, pensar como niño y juzgar como niño. Hermanos, ¿cuándo seremos hombres? Hombres, mujeres de Dios. ¿Cuándo seremos maduros? ¿Cuándo seremos realmente ya maduros para dejar las cosas de niño? Tú puedes, se puede crecer y no madurar. Se puede madurar aun cuando no se haya crecido en edad, ¿no? Por ejemplo, bueno, hablo de crecimiento como biológico. Por ejemplo, puedes tener 30 años y pensar como un niño de 10. Puedes tener 50 años y hacer berrinches de un niño de 5. Así pasa. Puedes tener 70 años y tener edad de 20. ¿No? Luego yo hacía un ejemplo de algo que me llamaba la atención. Así le llamaban a algunas personas, que eran los jóvenes ancianos. Los jóvenes ancianos, un joven anciano, que era un anciano que vivía como joven. Y se le cayó el cabello, ya se tiene arrugas. Pero trae su short, su gorra, sus Wallman de los años 80, ¿no? Y hablando acá como la juventud y todo, y saludando a los jóvenes, así como se saludan ellos. Y bueno, qué tremendo que ya tiene edad y sigue pensando como de 15, de 20 años. Y así muchos cristianos ya tienen edad, ya van pasando los años y siguen pensando como si tuvieran 15, como si tuvieran 20. Esto pasa, por ejemplo, también en el matrimonio, ¿verdad? Escuchaba a un pastor, un extracto una prédica que decía de los jóvenes, que decía que muchos jóvenes no les gusta dar cuentas, decirle a su papá dónde vas y ya se sienten autónomos y toman sus decisiones propias. Y luego cuando se casan piensan que va a seguir siendo así, dice que no, ahora te casas, tienes que seguir, ahora sí tienes que dar cuentas, tienes que decir a dónde vas, qué piensas, qué haces, porque ya no eres dueño de ti mismo, ahora el dueño de tu cuerpo es otro, ¿no? O otra, pues, tu esposa, por ejemplo. De tu cuerpo, de tu tiempo somos uno, ya no hay de que mi espacio, mi tiempo y mis principios, amados hermanos, ya no. Y qué triste cuando uno añora su vida de soltero ya siendo casado y pasan los años y pasan los años y pasan los años y ya vas para nietos y dices, ¿cómo anhelo cuando yo era joven y no tenía que casarme, darle cuentas a nadie? Mi relación con Dios era hermosa cuando yo era soltero y amados, es lo que dice aquí. O sea, yo era niño y pensaba como niño. Entonces no se ha crecido, no ha habido crecimiento y esto ya es preocupante. Porque el crecimiento lo da Dios. Si estamos lejos de Dios, no tendremos crecimiento. Si estamos lejos de la voluntad de Dios, no vamos a crecer ni en el matrimonio, ni en nuestra vida cristiana, ni en ningún lado. ¿Cómo vamos a crecer si nos alejamos del Señor? Si nos alejamos de la santidad del Señor y de la fidelidad del Señor. ¿Cómo vamos a crecer? Nos vamos a quedar como niños haciendo los mismos berrinches. Van a pasar los años 10, 40, 50, 60 y los mismos berrinches. Las mismas escenas, las mismas pasiones, los mismos argumentos. No, es que tú... Y acá, oye, eso me lo dijiste hace 10 años, sí, pero, oye, no deberías de haberlo ya superado. No, es que acá, es que pero tú llevas 20 años echándome la culpa, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Estoy inventando, no lo digo por nadie en especial, ¿verdad? Son algunas situaciones de la carne, ¿no? Algunas veces podría decirse así. Pero cuando yo era niño hablaba como niño, pero ahora ya dejé lo que era de niño, ya juzgo como un hombre, juzgo como un adulto, juzgo como un hombre de Dios maduro. Ahora ya se discierne quién es el verdadero culpable. No es lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ya sabemos ese texto, pero no lo creemos. No lo creemos. El diablo nos sigue engañando diciendo, la culpa la tiene tu marido, la culpa la tiene tu esposa, porque mira cómo te trata, mira las circunstancias a tu alrededor, y no salimos de ahí. Y entonces, ¿cuándo vamos a pensar maduramente? Y vamos a empezar a actuar con madurez, con responsabilidad. ¿Cuándo vamos a servir al Señor con responsabilidad, amados hermanos? No se trata de ganas, se trata de fe, se trata de amor. Se trata
de misericordia, de valorar la misericordia que el Señor nos da. No éramos nada, no éramos nada. Y ahora que el Señor nos da tantito, nos subimos un tabique, ya nos creemos dueños de nuestra propia vida y tenemos derecho de pensar como queremos. Es la soberbia a la que me refiero, amados hermanos. Y seguimos siendo niños de nuestra forma de pensar. Vamos a Juan. Bueno, primero quiero que retomemos el texto en 2 de Pedro que decía, viene a la colación esto de seguir siendo como niño, y pasa el tiempo y como niño. Qué tremendo. O sea, ya debemos de superar ciertas etapas de nuestra vida, porque de eso se trata el crecimiento y la madurez, quitar la insensatez y edificarnos. Se trata de ya no ser esclavo de las mismas cosas. Por eso dice Pedro, en 2 de Pedro, dice la palabra, ¿verdad? Nos enseña en capítulo 2 de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. ¿Verdad? Capítulo 2, versículo 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, ¿verdad? Se supone que ya habías escapado de esos argumentos de amargura, de falta de fe, se supone que ya, pero otra vez te enredas en esos mismos pensamientos y eres vencido otra vez por eso que supuestamente ya habías escapado. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Muchos dicen, oye, ¿no vas a venir a la congregación? No, necesito una comunión con Dios. Eso es mentira, porque ¿qué hacen? Se duermen. No que ibas a orar este domingo, que faltaste a la congregación. No, que tenía otras cosas que hacer. Y se ve porque si tuviese una comunión con Dios, verías tu pecado, te arrepentirías, saldrías diciendo, Señor, te necesito, y obedecerías su voluntad, porque el Señor te diría, estás pecando, estás mal, tu actitud es incorrecta, estás actuando como niño, porque el Espíritu nos da convicción de pecado. Pero vamos a buscar una consolación para que Dios nos diga, sí, no, ese pastor tuyo se pasó, sí, no. A ver, yo ahorita me las voy a arreglar con él. ¿Qué te hizo, hijito? No, pues me dijo que yo era un pecador. Ay, pobrecito, tú tan justo, ahorita les voy a arreglar con él. Y esa es su comunión con Dios, una falsa justificación, una autojustificación, sirviéndose del Señor. Bien dice el Salmo 50, tú pensabas que yo sería como tú. Pensabas que yo sería como tú. O sea, tú piensas que puedes pecar, ser soberbia y luego ir a tener comunión, faltando el domingo, faltando a la congregación, como ha pasado en algunas ocasiones. Entonces, amados hermanos, esto está tremendo. Ahora sí vamos a Juan, capítulo. Vamos a terminar aquí, dice, versículo 21, 2 de Pedro 2, 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Que amemos al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Que amemos al Señor de convicción, no de emoción. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que cuando le digan en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. Amados hermanos, Juan capítulo 15, ¿verdad? Versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1. Hermosa palabra, amados hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que los edifica, el que trabaja con ustedes. Bueno, siendo Jesús uno con él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Así de sencillo. Lo quitará. Lo quitará. El estar delante del Señor es un privilegio. El Señor te quita. Te dice, ya no te voy a dejar que tomes de lo santo. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¡Qué hermoso! O sea, el Señor lo hace a su manera porque Él da el crecimiento. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén, qué hermoso. Y dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero discípulos que permanecen con Él para siempre, no que le dan la espalda cuando no les gusta algo. Amados hermanos, no vamos a crecer en nuestro matrimonio si no creemos en el Señor, si no nos aferramos a Él, si no nos humillamos, si no nos entregamos a Él, según su justicia y según la verdad de su gracia, no según nuestras emociones. Hay mucho que trabajar para no separarnos del Señor y se necesita creer con todo el corazón. No creer de lengua, sino creer de corazón, de verdad, como el Señor nos manda en su bendita palabra. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a terminar aquí, ¿verdad? Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo y vamos a clamar al Señor para que Él nos ayude a discernir este mensaje y a fortalecernos en su gracia. Oremos a Él, amados hermanos. Bendito Dios de toda gloria, que nos llamaste a tu gloria eterna en Jesucristo. Gracias por esta misericordia, por este regalo que nos has dado por medio de tu nombre, de permanecer en tu voluntad, firmes, perfectos y completos, Señor. Gracias porque no nos has desechado, sino nos has permitido seguir adelante en el camino de la gracia en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te rogamos, Señor, para que tú nos ayudes y nos permitas caminar siempre en el amor y en la gracia de Cristo. Te damos la gloria, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a comprender todas estas cosas para con un corazón humilde podamos dar fruto en Él, Señor. Y esto solamente puede venir de ti. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Gracias por esta semana que pasó, que nos permitiste escuchar esos estudios y llevarlos a cabo, ser edificados en tu palabra y en tu gracia. Te damos la gloria, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pues ya tenemos ya 2 meses, ¿verdad? Con hoy, casi, ¿verdad? Unos días, pero ya van 8 estudios, 1 por semana, 4 semanas, ¿no? 8 semanas, 2 meses, amados hermanos. Para la gloria del Señor, vamos en el estudio número 8. Ya nada más nos falta el 9 y el 10. Les quiero comentar que estas 10 sesiones se crearon originalmente como estudios prematrimoniales, ¿verdad? Qué hermoso. Recién se casaba nuestros hermanos Eder y nuestra hermana Rosy, ¿verdad? Y antes de que se casaran, ellos, por la ceremonia de la iglesia, tuvimos estas 10 sesiones, estos 10 temas, como pláticas prenupciales, y después ya los reafirmamos como estudios de matrimonios y han sido de mucha bendición. Así que estamos muy contentos, muy gozosos. Ya llevamos 8 semanas, nos faltan 2 semanas y Dios nos presta vida. Amados, esto ha sido una bendición. Echémosle ganas y seamos fieles en el amor a Cristo. En verdad, amados hermanos, ya no seamos niños y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es el Señor, edificándonos en el amor de su gracia.
Muy bien, amados hermanos, vamos a enviarnos afectuosos y grandes saludos. Y bueno, yo quiero empezar por nuestros amados hermanos en la Ciudad de México, nuestros amados hermanos Cres y Pati. Un saludo muy grande, muchas bendiciones, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por sus vidas, han sido de grande bendición para el Evangelio y para nuestra vida también. Les mandamos un grande saludo, un grande abrazo hasta la Ciudad de México para la gloria del Señor. Bueno, amados, también les mandamos un saludo muy grande, afectuoso, hermoso y todo lo que está en el amor del Señor. A nuestros amados hermanos Jorge y Lulú allá en Boca del Monte, Veracruz, un saludo muy grande. Un saludo para nuestra hermana Gina Lara y la hermana Yoli, que están también ahí escuchando, ¿verdad? Yola Collado, le mandamos un saludo a nuestra hermana Gina y a nuestra hermana Yola Collado, les mandamos un saludo allá en Capilla, Veracruz. Qué alegría saludar a los hermanos. También otro saludo grande, me da mucho gozo saludar a mis hermanos, mucho gozo porque en verdad valoro este testimonio que han tenido de tanto tiempo luchando para conseguir la verdad y saliendo adelante las adversidades y con un corazón que ama al Señor y que busca, en verdad es algo glorioso. Yo le doy la gloria al Señor por la vida de nuestros hermanos Isaac e Irma, que Dios los bendiga, que Dios los siga usando, mucho ánimo, y el Señor hace todas las cosas nuevas y Él sabe los propósitos eternos. Él es fiel y Él nos lleva por el camino que tenemos que andar y Él tiene el control de todo. Entonces los mandamos un saludo, ánimo en el Señor, sigan adelante perseverando en ese corazón que ama al Señor, que es de grande bendición como testimonio para muchos de nosotros en el amor de Cristo. Bueno, amados, también un saludo grande hasta León, Guanajuato, nuestra hermanita Rocío Koch. Hermana, un saludo muy grande. Qué alegría, hermana, ver también su grande perseverancia y su amor por Cristo, en verdad. Qué alegría, le mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias también por todo su apoyo, hermana, por también su amor en el Señor, que ha sido de grande consuelo a nuestras familias, a nuestra vida en Cristo Jesús. Le damos un saludo muy grande y muchas bendiciones en Cristo. Allá hasta la hermana Rocío en León, Guanajuato. Y pues ni qué decir de nuestra hermanita Leti, que desde el primer día que la conocimos fue una gracia, un amor muy hermoso, un consuelo, también un apoyo muy grande que nos dio cuando llegamos a Huatusco, y ella ha servido de manera incondicional apoyando la obra allá en cuanto a lo que se requiere de local y todo eso. Estamos muy agradecidos con Dios por la vida de la hermana Leti. Le mandamos un saludo allá hasta Huatusco, Veracruz. Le mandamos un saludo. Y bueno, ¿qué más? Otro saludo grande para nuestro hermano Andrés Canché y la hermana Mari. No, qué gozo ver también el deseo del hermano de salir adelante en la fe. Y lo animamos, hermano, para que siga echándole todas las ganas en el amor de Cristo, para que pueda alcanzar aquello por lo cual el Señor lo alcanzó. Y esta es la vida eterna. Un saludo para nuestra hermanita Sarita aquí en Córdoba, Veracruz. Hija, sigue echándole ganas, qué bendición. Gloria a Dios por tu vida, que en esa corta edad sigan fortaleciéndose en el amor de Cristo. Un saludo grande a la hermana Sarita, a su mamá, a su hermanito Lalito, a su abuelita. Un saludo para toda su familia. Pues un saludo a nuestra hermanita Rosy y nuestro hermano Eder. Seguiremos orando por nuestro hermano Eder, que el Señor lo guarde, que el Señor lo cuide ahí en su trabajo. No están pasando un tiempo fácil. El hermano trabaja en un hospital y ahorita creo que está en doble turno, pero el Señor es bueno y los ha sostenido y los seguirá sosteniendo. Estemos orando mucho por ellos, todo para la gloria del Señor. Son un matrimonio en verdad que ha luchado mucho y ha podido vencer en la gracia de Cristo. Y el Señor los ayude, amados hermanos. Un saludo grande a los hermanos Rosy y Eder. También un saludo para nuestros hermanos Ney y Josué y Ney, en verdad también unos muchachos jóvenes, matrimonio joven, el Señor, que también han sembrado con lágrimas y cosechado con regocijo, y sé que el Señor les dará ese fruto apacible de justicia y esa madurez en el Señor. Qué alegría saludarlos, les mandamos un abrazo, un saludo muy grande. Y bueno, ni qué decir de nuestra hermana Nayeli, un ejemplo vivo de perseverancia en el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios contra viento y marea. Qué manera también de querer rehacer su vida en el Señor, de enderezarse en los caminos del Señor, y lo ha demostrado con un testimonio puro de amar al Señor bajo cualquier condición adversa. Y qué bendición por la vida de nuestra hermanita Nayeli allá en Playa del Carmen. Le mandamos un saludo muy afectuoso y le animamos a que siga adelante en el camino del Señor. Un saludo muy grande pues hasta Lima, Perú, con nuestra hermana Carmencita,
Gloria a Dios, damos por su vida. Gracias, hermana, también tuvimos la bendición de tenerla por aquí, aquí en México cuando vino a visitarnos con la hermana Laurita. Entonces, gloria a Dios por su vida. También cuando fuimos allá a Lima, de verdad que nos trataron de maravilla. Estamos muy agradecidos con todo el amor que los hermanos nos han dado por allá. Le mandamos un saludo a la hermana Carmencita con todo el amor del Señor para que siga adelante en la gracia de Cristo. Otro saludo muy grande para nuestra hermana Ángeles Bichique allá en Huatusco, Veracruz. Hermana Ángeles, qué bendición que sigue pendiente de sus estudios. Le mandamos un saludo muy grande, muchas bendiciones en el Señor. Un saludo para estos jóvenes también, Eduardo y Cheli. Un saludo grande. Gracias, hermanos, hasta mañana, que descansen. Qué gozo saludarlos en el amor del Señor. Y gloria a Dios. Pues gracias a Dios ya terminamos. Pues gracias, hermanos. Mi esposita hoy no pudo estar aquí, ¿verdad? Ya saben, de alguna manera la dificultad de los chaparritos, son tiempos difíciles entre la escuela, entre el homeschool, entre la casa, entre el ministerio y todo se junta y ya es de todo y es mucha presión. Entonces, hoy sí era muy desgastante ya estar aquí, pero les manda muchos saludos, ¿verdad? Les manda muchos saludos. Aquí he estado en espíritu, somos una sola carne, pues ahora sí que somos un equipo. Y muchas gracias por sus saludos. Yo le voy a pasar sus saludos también. Gracias, hermano Isaac, hermana Irma, por esos saludos también para mi esposa. Les vamos a dar de su parte. Ella también les manda muchos saludos. Esperemos que ya la siguiente semana, de manera normal, podamos organizarnos mejor para estar ahora sí aquí con todos ustedes para la gloria del Señor. Si es que el Señor nos presta vida. Si es que el Señor nos presta vida. Esperemos que sí. Amados hermanos, que tengan muy bonito fin de semana. Nos vemos todavía mañana a 1 de la tarde y a las 8 de la noche la videoconferencia Telmex para la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude. 8 de la noche de mañana videoconferencia y 1 de la tarde terminamos la semana de la historia de la iglesia. Ya para concluir ese plan de enseñanzas. Gracias a Dios también ya terminamos mañana. Y estar orando para ver qué gracia nos da el Señor. Esperemos que ya pronto podamos congregarnos, es el deseo de todos nosotros. Y mientras ser agradecidos y tener contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. Un saludo a todos, amados hermanos, bendiciones. Si a alguien olvidé saludar, le pido perdón y le mando un triple saludo para que amarre el cariño y se vea el amor del Señor. Y a los que nos han escuchado, que no entraron con algún perfil de Facebook, les mandamos un afectuoso y caluroso saludo en el amor del Señor. Y los que nos van a escuchar mañana, si Dios presta vida por la grabación, otro saludo muy grande. Bendiciones, amados, y paz en el Señor. Amén.